Ayer hablé de la vendida de humo que me pareció el hecho de que pasáramos por God Valley en el flashback de Kuma y que no hubiera ninguna revelación resaltante producto a ello. Algo que me sigue pareciendo así, a pesar de que mucha gente intentó excusar a Oda en esa situación. Y como muchos se habrán quedado solamente con lo malo catalogándome de hater, ignorando por completo que dije literalmente que el flashback de Kuma me estaba pareciendo espectacular, hoy les traeré un video hablando un poco más a profundidad de lo que vimos de Kuma en este último capítulo. Podríamos definir este pasado como el más triste visto hasta ahora. Es Kuma un Joy Boy adelantado a su época, que será lo siguiente que le tocará vivir al descendiente de los Buccaneer. Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debo explicar es que perfectamente me puede parecer el apartado de God Valley decepcionante y el flashback de Kuma espectacular. Esto se debe a que el trasfondo de Kuma es independiente de que nos enteremos de según qué cosas ocurrieron en God Valley. Es decir, da igual si nos enteramos o no de una revelación como, por ejemplo, que Shebeck tuviera la fruta de Kurohige, ya que esto es irrelevante para lo que se nos está contando de Kuma, puesto que no influye directamente en la calidad de su trasfondo. Vamos, que es como si pides una hamburguesa y las papas fritas que vienen con ella están horribles. Eso no afecta directamente a la hamburguesa. De la misma forma, el apartado de God Valley pudo haber decepcionado como acompañante, pero a pesar de ello no influye de forma negativa en la calidad del trasfondo de Kuma, el cual de hecho es impresionante, cabe resaltar, ya que a mi parecer a través del mismo se plasman perfectamente las mayores injusticias que realiza el gobierno mundial. Y sí, sé que venimos de ver cosas como el flashback de Nico Robin o lo ocurrido en Lulusia, que en cuanto a magnitud de pérdidas serían más o menos iguales o superiores, pero yo creo que por cómo plasmó el autor lo ocurrido con Kuma, hace que este pasado se sienta mucho más trágico que los acontecimientos anteriormente mencionados, y eso se debe a que, en el caso de Lulusia por ejemplo, a pesar de que es una repartición de mortadela masiva la que le dieron a todos los habitantes del lugar, el impacto de lo ocurrido no se siente tan crudo, ya que deshumanizamos un poco la situación al no ver a nadie sufrir. Simplemente vemos una isla ser destruida, que es bastante impactante, no se los voy a negar, pero que no es lo mismo que ver cómo todos los habitantes de dicha isla recibían mortadela directamente. Algo muy distinto a la animación que hicieron en Japón, donde se ven los últimos segundos de vida que tuvieron los habitantes de la región que recibió el bombazo proveniente de Gringolandia. No es lo mismo ver la explosión desde lejos que verlo de esa manera, pues esa es la diferencia que hay entre el planteamiento de cómo se nos mostró eso a cómo se nos mostró lo de Lulusia. Y con esto no quiero decir que Oda debió mostrárnoslo de aquella manera, ya que se nota que no quería hacer mucho énfasis en dicha situación, o al menos enfocarla de esa manera, pero bueno, el punto es que esto, al igual que lo de Robin, son tragedias tremendas, pero a mi parecer lo de Kuma se plasma de forma más cruda y lo hace un tanto más trágico, ya que al menos la gente que recibió mortadela en los dos ejemplos anteriores al menos no tuvo que sufrir tanto, pero es que en lo de Kuma fue terrible, ya que a los afectados que vimos en el mismo les dieron un destino peor que el de recibir mortadela, y eso fue el de ser obligados a trabajar por la fuerza. Bueno, más exactamente la palabra por que todos están pensando, pero recuerden que YouTube se pone nervioso con esas cosas, así que seré un poco más discreto al hablar de ello. De hecho, por eso es que digo mortadela también en lugar de lo otro, pero en fin, culpa de YouTube, no mía. Pero bueno, a través de las vivencias de Kuma pudimos ver las acciones más aberrantes realizadas por los Tenryubito en el mundo de One Piece, ya sea directamente con lo que le hicieron a su padre o indirectamente con lo que se podría teorizar que le hicieron a su madre. De hecho, tengo un video explicando más a profundidad eso, pero bueno, la razón por la que yo creo que esto se plantea como una tragedia mucho más cruda y por ende también más triste se explica muy bien en el nombre del capítulo en donde esta se muestra, un mundo en el que es mejor no estar vivo. Y es que ya le hubiera gustado a Kuma en aquel entonces haber podido terminar como cualquiera de los habitantes de Ohara que iban en el barco que Akainu mandó a explotar, los cuales vivieron el peor y último día de sus vidas, pero que al menos su sufrimiento acabó en menos de 24 horas, o de igual forma también hubiera preferido ser alguno de los lugareños de Lulusia, que de un segundo a otro le mandaron al otro barrio sin ningún tipo de sufrimiento, pero en lugar de eso Kuma tuvo que vivir gran parte de su niñez siendo obligado a trabajar por la fuerza para los Tenryubito y por ende tener que aguantar todos los maltratos que eso le suponía. Eso por no decir que también tuvo que ver cómo de un momento a otro su madre simplemente dejó de existir y cómo le dieron mortadela a su padre al frente de él. Si hay un destino peor que pasar al otro barrio, sin duda es este. Es por esa razón que el autor decidió llamar al capítulo donde se muestra todo eso de esa manera. Pero bueno, ahora que ya analizamos la tragedia en sí misma, ahora toca hablar de su protagonista, quien a pesar de haberla sufrido, como pudo se aferró a vivir una vida llena de sufrimiento y logró salir adelante sin perder las esperanzas que depositaba en aquella leyenda que
le comentó su padre en algún momento, esa de un tipo que, a través de sus acciones, liberaba de sus desgracias a quienes le rodeaban. Él quería ser como el Joy Boy, y justamente cuando se le presentó la oportunidad de actuar como tal, no la desperdició. Debo admitir que antes del último capítulo sentía mucha lástima por Kuma, puesto que lo que vivió puede ser perfectamente un reflejo de todo por lo que tuvieron que pasar muchos de nuestros antepasados, así como también lo que tienen que vivir muchas personas en la actualidad seguramente. No obstante, cuando realmente me ganó el personaje fue en este último capítulo, justo en el momento en el que se ofreció a hacer la distracción para que el resto de sus compañeros pudiera llevar a cabo el plan de escape de God Valley. Y todo esto por dos razones. La primera fue porque debido a ser un bucanir, este podía aguantar de mejor manera el daño que le hicieran. Y la segunda, y que más peso tiene, que no quería ver cómo le quitaban la vida a nadie más en su presencia. Estas palabras tienen una importancia tremenda, ya que como bien sabemos en el capítulo anterior ese pobre muchacho tuvo que presenciar cómo la vida de su padre se desvanecía de un momento a otro. Producto a esto y seguramente a muchas otras vivencias que tuvo entre que eso ocurriera y que le llevaran a God Valley, ya este niño se había cansado, ya no le importaba su bienestar siquiera, solo quería ponerle fin a esas injusticias que les tocó vivir, quería que esa situación acabara y por lo mismo estaba dispuesto a ponerse a sí mismo en peligro para que todos pudieran escapar de ello, a pesar de que minutos antes varias de esas personas intentaran capturarle para no recibir un castigo mayor. Kuma sin darse cuenta se estaba convirtiendo en un guerrero de la liberación, en aquello que en su momento le dio esperanza y que ahora, ocupando él ese rol, le dio esperanzas a un grupo de personas que luchaban por sus vidas. Y todo esto simplemente por un deseo meramente altruista. Aquí podemos ver un ejemplo perfecto de un personaje al que, sin importar qué adversidades tuvo que vivir, pudo mantener su corazón puro. Y esto, damas y caballeros, es el camino más difícil que existe: mantenerse positivo, con esperanzas y no guardar rencor. Esto es algo sumamente complicado tomando en cuenta las cosas que tuvo que vivir ese muchacho, y aún así lo hizo, demostrándonos así a nosotros los espectadores que siempre habrá un camino más ante la adversidad, ese que confronta sin ningún tipo de rencores a las injusticias, porque el rencor tarde o temprano nos lleva al fracaso. Para los que se han visto Vinland Saga, Kuma es un ejemplo perfecto de ser un verdadero guerrero, y aplicándolo a One Piece es un verdadero guerrero de la liberación. Pero volviendo a God Valley, la situación en la que se encontraba el protagonista del flashback aún no había terminado. Debía ponerse manos a la obra y como pudo logró, junto a quien sería más adelante su compañero en el ejército revolucionario, robar los premios de la competición, quedándose así con su fruta del diablo, la cual le permitió liberar a 500 cautivos del lugar antes de él poder escapar, razón por la cual, luego de haber salido de aquella isla infernal, Ivankov le comenta que esa mano con la que lo hizo era la mano de la liberación, resaltando así aún más el punto que les comenté al principio: Kuma fue un Joy Boy adelantado a su época, ya que a pesar de que este se vio envuelto en las circunstancias más desesperanzadoras vistas hasta ahora en esta obra, pudo mantener su deseo por la libertad intacto, tanto como para que, al cruzarse con el máximo representante de la opresión en ese lugar, este se atreviera a decirle en su cara que si tuviera un poder tan grande como el de él, sería como Nika y lo aplicaría para ayudar a los demás. Pero lo que no sabía Kuma en ese momento es que no necesitaba un poder tan grande, ya que su enorme voluntad le bastaba y le sobraba para ser él mismo el Nika de ese momento, puesto que como pudo le salvó la vida a un montón de personas, y no conforme con esto, al salir de aquella horrible situación, este se dedicó a rezar por las vidas de todos aquellos a los que no pudo salvar. De verdad, es increíble lo de este muchacho. Pero bueno, tras pasar por todo eso, Ivankov decide irse a navegar en el mar, dejando a Kuma y a su amiga Ginny en el reino de Sorbet, pero conservando los tres la amistad que se había forjado entre ellos. Tras esto vemos cómo ambos se acoplan a lo que sería su nueva vida en el reino de Sorbet, cerrándonos ese hermoso capítulo con un par de viñetas en donde ambos lloraban de felicidad por haber obtenido su libertad. Esto es simplemente conmovedor, pero también a su vez inquietante, puesto que debido a la forma en la que se narra la historia, la misma indica que el flashback continuará, y todos sabemos que, contrario al cierre de este capítulo, la situación actual del personaje es bastante trágica. Si a esto le sumamos la ausencia de Ginny en la actualidad, podríamos decir que a nuestro querido guerrero de la libertad aún le queda por recibir un gran y duro golpe. Si ya de por sí este trasfondo tenía los componentes justos y necesarios para ser el más trágico visto hasta ahora, con lo que se viene seguramente no le quedará dudas a nadie de ello. Pero por el momento nos podemos quedar perfectamente con la imagen de un niño que, a pesar de haberse criado de la forma más miserable que podríamos imaginar, logró darle un tesoro invaluable
culpable un montón de personas, y esa fue su libertad. Por esta razón Bartolomeu Kuma fue y siempre será un verdadero guerrero de la liberación.